Hola con todos chicos, en esta ocasión vamos a seguir presentando las clases de la Academia Virtual Coach en la modalidad obviamente de entrenamiento. Una vez más les saluda el profesor Jorge William y arrancamos. Listo, ya habíamos visto una primera etapa, ¿no? Un primer video donde hablábamos sobre la etimología, la definición, la ciencia y una pequeña reseña, ¿no? Hagamos un pequeño feedback bien breve, ¿no? La economía venía del vocablo oikos nomos, que significaba administrar la casa. Teníamos por definición que era una ciencia social que administra todos los recursos escasos, obviamente escasos, ¿no? Carentes, para satisfacer las infinitas necesidades. Habíamos establecido que tiene dos padres, un antiguo, podríamos mencionarlo así, en la Grecia antigua, Xenofonte, el vocablo oikos nomos, y moderno, Adam Smith, ¿no? El escocés que escribe la famosa obra una investigación de la naturaleza y la riqueza de las naciones. Decíamos también que es una ciencia en el ámbito social, fáctico, de la escasez y de la elección. Acá mencionar algo importante, el costo de oportunidad. Si recordamos, el costo de oportunidad era sacrificar una opción por otra que creemos que va a ser mejor, ¿no? Vamos, una reseña. Como un primer momento habíamos visto que la economía era presciencia y luego era ciencia. Presciencia con los cimientos, la base, el surgimiento, el análisis, que es Xenofonte en la Grecia antigua, oikos nomos, y ya bueno, un carácter más completo con Adam Smith, ¿no? A partir más o menos referencial del año 1776. ¿Listo? Vamos a un quinto punto donde vamos a hablar sobre los métodos. ¿Qué son los métodos? Son procedimientos, ¿no? Son una forma, un método, un medio por el cual nosotros queremos, en este caso, entender mejor la economía. Por ejemplo, si yo te digo, caminemos de aquí a la UNAM, ¿cómo nos vamos? O perdón, movilicémonos de acá a la UNAM. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuáles serían los métodos para llegar ahí? Podría ser a pie, podría ser en auto, por último, si quieres, en tu caballo, no hay problema, ¿no? Ya ves el medio, ¿de acuerdo? Ese es un método. En todo caso, acá tenemos una serie de métodos, los más relevantes. El método inductivo, el cual plantea una situación particular a lo general, planteada por Francis Bacon o Bacon. El método deductivo, que es contrario, de lo general a lo particular, por Aristóteles. Y el método dialéctico, ¿no? Que consiste en la tríada. Y la tríada tres, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Planteada por Friedrich Engels. Socialista, sí señor, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Método matemático, dice, utiliza porcentajes, ¿no? Fórmulas como el crecimiento del PBI, por ejemplo, podría ser la fórmula de oferta, de la demanda. Un siguiente punto serían las características. ¿Qué es una característica? Es una cualidad o circunstancia propia de algo, ¿no? En este caso de la economía. Por ejemplo, características cualitativas, cuantitativas y espaciales, las más relevantes, ¿no? ¿Qué es la característica cualitativa? Implica una situación de calidad o situaciones no medibles, ¿no? No medibles, mientras que, por ejemplo, las características cuantitativas sí son situaciones como la cantidad, son situaciones medibles. Para que hagamos una pequeña analogía, hablemos sobre una persona. Por ejemplo, esta persona tiene valores, digamos la puntualidad. La puntualidad, ¿qué tipo de característica sería? Sería una característica de tipo cualitativo, porque no podemos medir su puntualidad, no podemos decir el señor es puntual en 5 soles, no, es una situación no medible, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos, digamos que este señor tenga 20 años, ¿no? Entonces esa sí sería una característica cuantitativa, es una cantidad sin medir, ¿no? Lo mismo se asemeja a la economía. Hay contextos, situaciones donde se puede medir y donde no se puede medir. Lo que se puede medir, cuantitativa; lo que no se puede medir, cualitativa. Y espacial se refiere a situaciones propias o no contextuales de cada región, de cada país. Como por ejemplo, si hablamos de Perú, es un país netamente extractivo. Si hablamos de Japón, China, son países industrializados, ¿no? Al ámbito al que se dedica. Fines. ¿Qué es un fin? Es el objeto del por qué, ¿no? Es como tú, porque estás escuchando esta clase. Se supone que quieres ingresar a la universidad. Lo mismo aplica con la finalidad de estos puntos en la economía, ¿no? Vamos a ver un fin teórico, que es un fin puro, donde busca conocer, estudiar, entender
mediante la economía positiva y normativa, que vamos a verlo a continuación también, ¿no? El fin teórico básicamente es establecer una serie de normativas, de leyes, de supuestos, ¿no? que se buscan aplicar justamente en el fin práctico. El fin práctico es aplicar justamente esa teoría, ese conocimiento en una situación de generar un bienestar social. Si hacemos un pequeño ejemplo, por ejemplo, podríamos mencionar el tema de las leyes tributarias, ¿no? Si hacemos, digamos, un tema de exoneración tributaria para las MIPES, sería teórico, ¿no? Establecemos una ley donde se les exonere del tema tributario por un lapso de tiempo. Ahora, el fin práctico es poner en aplicación esa ley y que todos los microempresarios sean beneficiados por un periodo para poder crecer. Entonces, ¿qué pasa con el microempresario? Tiene un bienestar social porque va a haber ingresos, va a haber crecimiento, va a haber un tema de acentuar de mejor forma su empresa, ¿no? Y el fin teleológico, que básicamente es satisfacer nuestras necesidades. Vamos a un siguiente punto, que serían los componentes, donde vamos a hablar de tres componentes, ¿no? Es como en un hogar. ¿Quién compone el hogar? Mamá, papá, hijos. En este caso van a ser los agentes económicos. ¿Qué es un agente económico? Un agente económico es un personaje de actividad diaria que va a generar una satisfacción, ¿no? En este caso tenemos los ofertantes y los demandantes. Súper importante porque esto lo vamos a ver a lo largo del curso. ¿Qué es un ofertante? Es aquella persona que vende, produce. También es considerado empresa. Este es el término más importante, se repite permanentemente en la economía. Y demandantes, ¿no? Que vamos a ver a los compradores y familia, ¿de acuerdo? Unos ofrecen y los otros compran. Ahora, el ofertante es aquella persona, ¿no? que va a vender bienes y servicios. El demandante va a adquirir. ¿Qué busca el ofertante? El ofertante busca maximizar sus ganancias. ¿Y qué busca el demandante? Busca satisfacer al máximo sus necesidades, ¿no? ¿Qué es un mercado? Bueno, sobre el mercado hay N definiciones. La más coyuntural, la que mejor se presenta para entenderlo, sería que cuando el señor ofertante y el demandante buscan justamente sacarle provecho de acuerdo a la venta o compra de bienes y servicios, ese pequeño encuentro, esa interacción, ¿no? Ese momento se va a llamar mercado. Entonces, ¿qué es un mercado? Es una interacción entre el ofertante y demandante. El ofertante buscaba maximizar ganancias y el demandante aumentar su satisfacción, ¿no? Y el Estado es un ente regulador, ¿no? que va a controlar tanto la oferta como la demanda para que haya una armonía, un adecuado control, una adecuada situación, ¿no? entre el ofertante y el demandante, ya sea mediante el tema tributario, mediante las leyes, las normativas, etc. Ya, componentes. Vamos a un punto 9, que sería la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Es una contraposición de dos variables. ¿Qué variables? Necesidades ilimitadas versus recursos escasos. A ver, entendamos esta dicotomía. Las necesidades son esas carencias que permanentemente nosotros tenemos a lo largo de la vida. Ahora, desde que naces hasta que mueres vas a tener necesidades. Por eso se llaman ilimitadas, porque si tuvieras 1000 vidas aún necesitarías muchas cosas, ¿no? Versus los recursos escasos, que estos van a ser básicamente los satisfactores, ¿no? La cantidad de bienes y servicios que tú requieres, pero por desgracia tuya son escasos, no los tienes en abundancia. Ahí va el fin, el objetivo de hacer todas las cosas que hace la humanidad, ¿no? El capitalismo surge en base a esta carencia de recursos, aprovechar al máximo, ¿no? Hasta tal punto de que ya hoy en día se ve un sistema de explotación. Pero bueno, ya es otro punto, ¿no? La dicotomía es las necesidades ilimitadas versus los recursos escasos. Vámonos a la división rápida. La economía se divide en dos bloques, ¿no? Acá vemos la economía, se divide en una economía positiva y en una economía normativa. La economía positiva es una economía tangible, real, objetiva, lo que es, ¿de acuerdo? Es verídica y no se puede dar juicios de valor, no podemos opinar, ¿de acuerdo? Esta se divide en una economía descriptiva, donde describe las diferentes actividades
¿no?, que realizan los agentes económicos. Ya habíamos mencionado que en un agente, la oferta, la demanda, ¿no?, los ofertantes y demandantes. Mientras que las teorías económicas, que es el otro ámbito, ¿no?, busca, como su nombre dice, teorías, explicar, conocer y entender en dos niveles de economía, a un nivel micro y a un nivel macro. La microeconomía, planteada por Alfred Marshall, sostiene que la economía debe ser estudiada desde un punto de vista individual. Mencionarte, ¿no?, que la micro y la macroeconomía no hablan precisamente del tamaño, sino de la cantidad. En este caso, la microeconomía estudia de forma individual. También se conoce como la teoría de los precios, teoría de la oferta, teoría de la demanda, teoría de los mercados, obviamente, ¿no? Y esta fue pregunta de inicio, porque si se encuentra la oferta y la demanda, obviamente esta interacción se llama mercado. Y la teoría de la producción. Recordad, la microeconomía se estudia en el ámbito individual, súper importante. ¿Listo? Ahora, la macroeconomía lo sostiene el señor John Maynard Keynes, que estudia o lo ve en el ámbito de carácter colectivo, un grupo, ¿no? Se le dice teoría de los agregados económicos. Por ejemplo, si yo tengo una bodega, esta bodega sería estudiada por la microeconomía. Por ejemplo, si yo tengo a la empresa Coca-Cola como tal, solo a Coca-Cola, sería estudiado por la microeconomía. Y tú dirás, ¿por qué la microeconomía? Si es Coca-Cola, factura millones y millones. Sí, recordarte que estamos estudiando una empresa, ¿de acuerdo? Una empresa. Ahora, si yo te hablo de Coca-Cola, te hablo de la Bacus, te hablo de la empresa Gloria, etcétera, ya te hablo de varias empresas, entonces te hablando de un colectivo. Eso sería estudiado por la macroeconomía, generalizado, ¿no? Teoría de los agregados económicos, teoría de la oferta agregada, de la demanda agregada. Entonces, acá lo vemos desde un punto de vista colectivo. Todo este primer bloque que vimos pertenece a la economía positiva. Es una economía real, debe ser verídica. Mientras que lo otro sería la economía normativa, la cual es deseada, subjetiva, lo que debería ser. Acá sí podemos emitir un juicio de valor, podemos opinar. Por ejemplo, yo te pregunto, Abancay, ¿es pobre o es rico? No, hablando así. Tú digas, bueno, existe la minería, Abancay es rico. Lo real es que no lo es. Lo real es que Abancay es pobre, es una región de extrema pobreza, ¿no? O bueno, la región con la pura imagen en su totalidad es una región de extrema pobreza. Ahora, debería ser rica, sí, porque existe actividades, ¿no?, como la minería, pero bueno, el tema del formato de la minería es muy complejo de explicar porque no va precisamente a los fondos regionales, ¿no? Tenemos el tema dentro de la economía normativa, a la economía política y las políticas económicas. Pareciera al revés, pero en realidad tienen todo un vínculo, ¿no? La economía política es netamente teórica, mientras que la política económica es práctica. Si acá es establecer una ley, acá sería, en las políticas económicas sería aplicarla. ¿Listo? Con eso llegamos al final del capítulo 1 de la balota 1 en economía, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Acá tenemos economía, decimos la etimología, oikos nomos. Su definición: la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Es una ciencia social práctica de la escasez y de la elección. Reseña: presciencia con Genofonte y ciencia con Adam Smith. Métodos: ¿cuáles eran? Inductivo, particular de lo general; deductivo, general de lo particular; y el dialéctico, que habla de la tríada, ¿no? Características cualitativas: las cualitativas eran no medibles, las cuantitativas medibles y las espaciales. Fines: teórico, práctico y teleológico. Componentes: los agentes, ¿cuáles eran? Súper importante, oferta y los ofertantes y los demandantes. Y los mercados son considerados como la interacción entre estos, ¿no? Y el Estado, que es un ente regulador. ¿Cómo se dividía la economía? Positiva y normativa. ¿Listo? Hasta acá entonces.